celebrando Hanukkah, así que después van a ver el video. Bueno, comenzamos porque tenemos mucho que aprender hoy con este capítulo 4, que es es el encuentro de Yeshua con la mujer samaritana, que es uno de los textos que nosotros hoy podemos comprender de una manera completamente diferente a lo que habíamos aprendido en el tiempo de la iglesia, porque hoy tenemos un ingrediente importantísimo y es la revelación de la casa de Israel. Nosotros vamos a ver hoy, palabra por palabra, vamos a ver tal vez como una dimensión diferente de lo que habíamos aprendido siempre o de la idea que teníamos acerca de este texto. Sin más voy a entrar porque tenemos mucho que aprender hoy. Fíjense que hablando del tema de los samaritanos, antes de entrar en el texto propiamente, encontramos al principio cuando Yeshua escogió los discípulos, los 12 discípulos, dice en Mateo 10:5, a estos 12 envió Yeshua y les dijo, y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta instrucción es una instrucción, digamos que difícil de entender cuando nosotros vamos a ver el texto de hoy, porque aquí Yeshua en principio le dice a los discípulos que no vayan ni donde los gentiles, ni en ciudad de samaritanos, que vayan más bien a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pareciera como si nos estuviera hablando de que los samaritanos no son parte de esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es verdad. Hoy vamos a entender por qué. Hoy vamos a entender qué pasaba con los samaritanos, quiénes eran los samaritanos y por qué los samaritanos, aunque eran de la casa de Israel, por lo menos un grupo, no estaban perdidos del todo, como estas ovejas. Aquí ahorita vamos a ir entendiendo este texto mucho mejor. Yeshua les está diciendo en principio, esto es el principio de la orden para los discípulos, y él les está diciendo, en otras palabras, yo no vine a buscar a los gentiles, yo no vine a buscar aquí, yo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso en principio les dice, esa es la misión, ir a encontrarlas. Recuerden que también el mismo Yeshua dijo, yo solamente vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjense que más adelante, cuando ya se va a llegar el tiempo de la muerte de Yeshua, en Lucas 9:52 nos habla de un texto también con los samaritanos muy interesante para uno ver qué tanto habían comprendido los discípulos la misión de Yeshua. Dice, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, o sea, cuando ya él iba a morir, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, los discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Imagínense, como no los recibieron por el temor que vamos a ver ahora más adelante, como no los recibieron por el temor, ¿cuál fue la reacción de ellos? Inmediatamente, Señor, ¿quieres que los consuma a fuego del cielo? Entonces, volviéndose, Yeshua los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Es decir, vamos a entender que hasta el final todavía los discípulos no habían entendido el plan. Ellos estaban siguiendo a Yeshua, ellos estaban detrás de Yeshua, pero ellos no habían entendido todo ese plan de salvación. ¿Cuándo es que lo entienden? ¿Cuándo es que ellos lo entienden finalmente? Ellos lo vienen a entender, y eso lo vamos a entender hoy también, cuando en la fiesta de Shavuot ellos reciben el don del Espíritu Santo.
cuando el Rúa de santidad viene sobre la vida de ellos, es que ellos ya salen y entienden por completo cuál es la misión. Ahorita vamos a entender muy bien eso. Era que quería tocar estos puntos porque siempre que se toca el tema de la samaritana, uno recibe mensajes con esto. Ah, pero mira, le dijeron que no fuera. Bueno, lo que acabamos de ver. Por eso quiero ir aclarando y en la medida en que vamos a hacer el estudio nos va a quedar todavía más claro. Recordemos también que cuando Yeshua sanó los 10 leprosos, solamente dos regresaron a darle gracias y uno de ellos era samaritano. Esto también lo vamos a entender mejor después de ver el texto. Ahora, antes de entrar en el texto mismo, miremos, yo les pido que miren este mapa porque es muy interesante para lo que vamos a aprender. Ustedes ven que está Jerusalén, ahí están los 3 círculos rojos, ustedes los ven ahí sobre el mapa, y están viendo a Jerusalén. Al norte de Jerusalén están viendo a Samaria, toda la tierra, y más al norte Galilea de los gentiles. Está todavía más al norte. ¿Qué quiere decir esto? Porque esto es importante. Porque fíjense que recordemos, para pasar de Jerusalén a Galilea de los gentiles, había que pasar por Samaria, pero debido a la enemistad que había entre judíos y samaritanos, preferían dar una vuelta larguísima que duraba, era un camino 2 veces más largo que los 3 días de viaje directo de Galilea a Jerusalén. Samaria, para ir a Samaria, ellos tenían que cruzar el río Jordán 2 veces, pero ellos preferían hacerlo para poderse desviar hasta Galilea. Quiere decir que en este momento que nos dice que Yeshua se fue por el lado de Samaria, tenía mucho afán de llegar y prefirió el camino, digamos, más corto. Esto se hace interesante cuando vamos a ver quiénes son los samaritanos, porque aquí es donde nosotros vamos a entender digamos que lo que hasta hoy nos está siendo revelado y que nosotros somos parte de toda esta historia. Dice entonces el verso 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Yeshua hace y bautiza más discípulos que Juan. Recuerden que terminamos el capítulo 3 hablando de los discípulos de Yeshua, bautizando también a muchos de los que lo seguían. Entonces dice, aunque Yeshua no bautizaba sino los discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Para que entiendan lo del bautizo, tendrían que devolverse al estudio pasado del capítulo 3. Lo que vamos a centrarnos es en esto. Yeshua que tenía que volver a Galilea, pero esta vez pasa por Samaria. ¿Quiénes eran los samaritanos? Había 2 tipos de samaritanos. Unos eran los samaritanos israelitas y otros eran los samaritanos gentiles. Eran 2 grupos perfectamente definidos. ¿Quiénes eran los samaritanos israelitas? Eran llamados los shomrim o guardianes de la fe y eran llamados también los hijos de Israel. Las fuentes judías los llaman los kutim o los kutites de una manera despectiva. El odio entre judíos y samaritanos ha sido tan profundo que las personas que han llegado en algún momento a leer el Talmud encontrarán que hay unas citas del Talmud contra los samaritanos que son, pero en realidad de un nivel de agresión y de desprecio que uno no puede creer que se pueda escribir en un libro algo como eso, pero tratan a los kutim, ellos les dicen los kutim en el Talmud, de una manera con absoluto desprecio. Ahora, entonces, eran los samaritanos israelitas, ¿quiénes eran? Ellos eran el remanente de las tribus del norte.
Cuando las tribus del norte fueron llevadas cautivas por Asiria, que eran todas las tribus de las demás tribus, aparte de la casa de Judá, que recordemos que eran Judá, Leví y Benjamín, las demás tribus, incluyendo a Efraín y a Manasés, se fueron por el mundo una vez que fueron libres del cautiverio de Asiria. Ellos se fueron por el mundo y se volvieron gentiles o paganos. Ahora, pero hubo un grupo que empezaron a llamarse los samaritanos israelitas, que se situaron donde en la heredad que les habían dado desde Jacob, ya lo vamos a ver en el diálogo, en la heredad que se les había dado, que era para Efraín y Manasés. Estaban exactamente en la tierra de Efraín, donde existe el monte de Efraín, cuando dice el Eterno, porque los guardas del monte de Efraín dirán, o sea, todo esto tiene sentido y hoy lo vamos a ver, ese sentido, el sentido que tiene. ¿Por qué los que van a llamar a las ovejas perdidas son los guardas desde el monte de Efraín? Entonces dice, venid y subamos a Sión. Ustedes lo pueden ver en el inicio, si ustedes han visto los videos míos en YouTube, verán en el logo que yo tengo de mi ministerio, que el Eterno me lo dio con ese nombre, aunque yo en esa época no tenía ni idea que era el monte de Efraín, pero hoy eso tiene pleno sentido y vamos a verlo. Esperemos ir avanzando para que vamos cuadrando todos estos punticos que estamos dejando sueltos. Entonces, hubo un remanente de la casa de Israel que se quedó en la heredad que era de ellos, porque esa había sido la tierra que Jacob le había dado a José, y José se le había dado a Efraín y a Manasés. Ellos creían, estos samaritanos, que eran los que odiaban a los judíos, una de las diferencias que tenían muy sensibles y por lo que se ganaron tanto odio, era porque los samaritanos creían que el lugar de adoración era el monte Gerizim, la montaña de la bendición. Recordemos que cuando ellos están situados en Siquem, ellos pueden mirar al monte Gerizim, al monte de la bendición, o al monte Ebal, al monte de la maldición. Ellos dijeron, bueno, el templo, digamos, el lugar de adoración es el monte Gerizim, mientras que los judíos pues decían que hasta hoy que era en Jerusalén. ¿En qué creían? ¿En qué creían los samaritanos? Los samaritanos creían en Yahweh, tenían un profeta creían en un profeta como Moisés, ellos creían en la Torá, ellos tenían la Torá, pero como les digo, su sitio de adoración era el monte Gerizim. En cambio, y había también otro grupo que se llamaban los samaritanos gentiles. Esos eran ya descendientes de las tribus, pero esos sí habían perdido todo contacto esos sí se habían gentilizado por completo. Eran de la misma región de Samaria, pero se habían gentilizado. Ahora, de la misma manera que el pueblo judío tenía la Septuaginta, que era como la versión también griega en el momento, los israelitas samaritanos tenían su propia traducción de la Torá que se llamaba el Samariticón. Ellos tenían su propia versión de la Torá. Y el pueblo judío en aquel momento, pues también, porque habían hecho toda la traducción de la Septuaginta. Entonces, ¿ellos qué reconocían? Ellos reconocían, como vamos a ver en el texto, que ellos eran descendientes directos y legítimos de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos no estaban como los samaritanos gentiles o como el resto de gentiles de la casa de Israel que se había vuelto gentil, que ignoraban la identidad israelita, como nos pasó a nosotros, que ignorábamos la identidad israelita. Sigamos entonces con el texto. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿Por qué nos está haciendo esta especificación el apóstol Juan, que es el que está haciendo este relato? Porque nos advierte que Sicar era la heredad de José.
Ya lo vamos entendiendo, porque la mujer samaritana representa a toda la casa de Israel. La casa de Israel que es, que es la que se va a encargar de buscar a la misma casa de Israel, como vamos a ver él más adelante. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Yeshua le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a comprar de comer. Bueno, entonces miremos aquí punticos que son ya muy interesantes y que yo sé que ya muchos de ustedes los han podido conectar con lo que hemos venido aprendiendo en las parashot, en las porciones de la Torá. Porque miren, por eso yo les digo que nosotros no entendíamos este texto en la iglesia, porque nosotros ni teníamos la Torá, ni teníamos el concepto de las dos casas de Israel. Fíjense esto. ¿A qué hora llega Yeshua y se encuentra con la mujer samaritana? Dice que al mediodía. Al mediodía, que eso tiene una connotación muy especial, porque es a la misma hora que había encontrado también el siervo de Abraham a Rebeca y Jacob a Raquel. Ahora, recordemos esto. Vamos a recordar aquí algo que nos va a conectar todo el texto. ¿Cuáles eran, de acuerdo a esos capítulos de Bereshit, donde se nos habla del encuentro de Rebeca y del encuentro de Raquel? ¿Cuáles eran los requisitos de la novia? En resumen, el requisito era la identidad. La novia tenía que ser de la casa de Abraham. Aquí, ¿qué nos está diciendo en el texto? ¿Por qué se quedaron? Pregúntense esto. ¿Por qué no toda la casa de Israel se volvió gentil? ¿Por qué hubo un grupito que permaneció con su identidad israelita, aunque estuvieran equivocados del sitio de adoración? Pero ¿por qué quedaron con su identidad israelita? Porque la novia tiene que ser de la casa de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es uno de los requisitos que está establecido desde que Abraham envió al siervo a buscar la novia para Isaac, que es un anticipo de Yeshua. Le dijo, la novia tiene que ser de la descendencia de la descendencia de Abraham en ese momento. Nosotros sabemos ya hoy Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, queda un remanente, siempre queda un remanente salvo, y ese remanente salvo, en este caso de los samaritanos, que saben y confirman, y nos confirman a nosotros, que la casa de Israel sí es descendiente legal y completa de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, la novia tiene que dejar atrás la tierra y la parentela para venir al encuentro del novio. Aquí es como si la mujer samaritana hubiera dejado atrás su pueblo, digamos, porque ella vino hasta el pozo de Jacob. Ella viene hasta acá al encuentro con Yeshua. Ella regresa otra vez, pero ella de todas maneras hace como esa salida en este momento. Ay, 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 ay. Ay, perdón. ¿Qué tal? Bajó como la temperatura aquí, a mí me da tos. Bueno, lo tercero, la novia debe recibir dones, debe recibir lo que se llama en hebreo el matán. El matán, ¿qué era? Ustedes recuerdan que cuando vino la novia a buscar a Isaac, traía 10 camellos llenos de regalos. ¿Por qué 10 camellos? Los 10 camellos que eran las 10 tribus de la casa de Israel. Todos los dones, y le pusieron, recuerda que Rebeca tiene los dos aros en los brazos representando las dos casas de Israel. Todo cuadra perfecto con todo esto. Aquí va a haber un regalo, va a haber un matán, un regalo, un don que el Eterno le va a dar, y vamos a verlo en el texto. El cuarto, la novia va a ser encontrada junto al pozo. Esto es un requisito. ¿Por qué la mujer samaritana la encuentra allí en el pozo? Pues porque ese es el requisito de la novia. ¿Qué representa el pozo? Las aguas vivas, la Torá. Es lo que está diciendo. Recuerden, las tres novias son encontradas junto al pozo.
Ahora, el pozo y el agua viva, entonces, son símbolo de la Torá. Recordemos que cuando Rebeca, cuando el siervo encuentra a Rebeca, la palabra Rebeca o Ribca en hebreo significa atrapar, como atrapar los peces. Aquí estamos hablando de la novia como atrapada, que es hablando en el lenguaje figurado de los peces. Cuando Jacob encuentra a Raquel, recuerden que viene a la misma hora que viene Yeshua a encontrarse con la mujer samaritana. Y recordemos que cuando viene, 3 rebaños estaban junto al pozo. Había 3 rebaños junto al pozo cuando vino y las aguas del pozo se levantaban, la tapa que cubría el pozo, o sea, que cubría, digamos que la Torá se levantaba por momento, pero volvía y se cerraba. Cuando él pregunta y le dicen que la pastora, que era Raquel, estaba buscando las demás ovejas y las demás ovejas llegan al final de la tarde. Entonces, si ustedes se leen ese texto, si ustedes no conocen bien el texto, les pido que lo lean para que entiendan la relación que tienen todo esto. Entonces, ¿dónde estaban esos 3 rebaños del pozo de Jacob? Era la casa de Judá, la única que estaba presente en el tiempo de Yeshua. Fíjense esto tan lindo. Jacob viene por Raquel, encuentra los 3 rebaños que son que son Judá, Leví y Benjamín, y Raquel está buscando a las ovejas y se encuentran al final. Aquí esos 3 rebaños están junto al pozo porque están guardando la Torá de alguna manera. Ellos tienen la Torá, pero él viene a la mujer samaritana. Él viene a la mujer samaritana que nos va a representar todo ese resto de rebaños que falta por encontrar. El pozo entonces solo iba a ser abierto de manera definitiva cuando todos los rebaños estuvieran juntos. Algo que tiene que ver con las palabras que Yeshua le dice a la mujer samaritana. Sigamos leyendo. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Lógico, no era ninguna coincidencia que fuera el pozo de Jacob especialmente, porque era el que le había sido dada la heredad a José. José representa a quien, a la casa de Israel. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Yeshua le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a comprar comida. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ya les expliqué por qué. Que tenían esa diferencia entre los sitios de adoración y tenían la diferencia también en cuanto a la versión de la Torá que ellos estaban estudiando. Entonces respondió Yeshua y le dijo, si conocierais el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Esta palabra, el don de Dios, es una palabra como que nos quedamos, bueno, como que la pudiéramos interpretar de muchas formas, pero cuando nosotros vamos a una versión, por ejemplo, como la versión ortodoxa de las Escrituras, que nos habla que si nos habla en el verso 10, que si conocieras el matán, el mataná, el don, el regalo, es la palabra exacta. Si conocieras el matán. Recuerda que acabamos de ver que la palabra usada para los regalos que trajo Eliezer a Rebeca es la palabra matán, que es una palabra que significa como el regalo, como el don. Aquí también lo que le está diciendo, el don de Dios, lo que nos está hablando es, si conocierais el regalo del Eterno, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Cuál es ese regalo del Eterno que va a hacer que ella entienda con quién está hablando? ¿Quién es el que le dice, dame de beber? ¿Por qué le está diciendo esto? Porque él sabe que el don que se le va a dar, el don, el regalo que tiene Yeshua para la novia es el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad.
¿Dónde lo encontramos? En Juan 16:7. Dice, yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es decir, el Espíritu de verdad, el Rúa de santidad, es el regalo que Yeshua tiene para la novia. ¿Para qué? Para que la novia pueda entender, porque es el que nos guía toda la verdad. Miren lo que dice Isaías 44:3. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Yahweh. Fíjense, verán, miremos esto. Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Yahweh, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob. Y tú, Jesurum, que es un nombre para Jerusalén, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Digamos que cuando nosotros no teníamos el Espíritu Santo, que éramos huesos secos, recordemos Ezequiel 37, ¿qué es lo que hace que los huesos secos se levanten? El soplo del Espíritu que viene sobre nosotros. Entonces dice, yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Esta es la promesa que el Eterno le está haciendo a Jacob para toda su descendencia. Le dice, yo voy a derramar mi espíritu sobre tu descendencia y brotarán entre hierba como sauces junto a las hierbas de las aguas. ¿Y brotarán quiénes? Toda esa descendencia de Jacob. ¿Qué está pasando hoy? Exactamente, literalmente eso. Que el Espíritu sopló sobre nosotros y nosotros entendimos que éramos de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, que éramos Israel. Y dice, este dirá, yo soy de Yahweh, el otro se llamará en el nombre de Jacob, otro escribirá con su mano a Yahweh y se apellidará con el nombre de Israel. Es decir, como nos va a levantar de toda tribu, de toda nación, cada uno lo va a expresar de una manera diferente, pero todo lo que él va a levantar es el nombre de Israel. Hoy lo vemos clarito. Unos se llaman mesiánicos, otros se llaman reyes hebreos, otros se llaman no sé qué, otros dicen que ser judíos, otros dicen cualquier cosa, pero al final, ¿qué estamos hablando? De la restauración de Israel. Se apellidará con el nombre de ¿qué? Con el nombre de Israel. Entonces, el Rúa es el Matán, el Rúa es el don de Dios. Cuando Yeshua le dijo, si conocieras el don de Dios, es decir, si tú recibieras el Espíritu Santo, y sabrías quién es el que te dice, dame de beber, y tú entonces me pedirías y yo te daría agua viva. ¿Quién es Yeshua? ¿Quién es el que nos revela el Espíritu Santo, que es Yeshua? Pues nos revela que Él es la palabra misma de Elohim, que Él es el Elohim mismo. Él es la palabra, es la mano derecha de Yahweh, Él es la imagen visible de Yahweh. Entonces, por eso a Él le podemos pedir y Él nos da agua viva. Brota, pues ¿se acuerdan como dice en la misma escritura? Dijo Yeshua, dijo él en el último día de la fiesta de Sukkot, dice que Yeshua se puso en pie y dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Como dice la escritura, ¿por qué? Porque la escritura nos dice que Él es divino, que Él es eterno, que Él nació del Espíritu Santo, que se posó sobre Miriam, que él es la palabra de Elohim, que Él es la imagen visible de Yahweh. O sea, eso es lo que nos dice la escritura. Hoy hay muchos hombres que nos dicen lo contrario, que Él es un hombre cualquiera, que es hijo de José, que esto, pero eso no es verdad, eso no es lo que dice la escritura, eso es lo que dice Wikipedia. Ahora, nosotros los que creemos en la escritura, de nuestro interior corren ríos de agua viva. Lo mismo que está pasando acá. Cuando esa mujer, le está diciendo a la mujer samaritana, cuando reciba el Espíritu Santo, usted se va a dar cuenta quién soy yo. Él no era un hombre común, él era el eterno. Él era esa imagen visible de Elohim que le podía dar esos ríos de agua viva. Un simple ser humano no puede hacer eso. Entonces, sigamos en el verso 11.
Y la mujer le dijo, pero si, Señor, todavía no he entendido. Y le dice, Señor, pero tú no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Pongan atención, ¿qué está reconociendo aquí la mujer samaritana? Que es descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo llama nuestro padre Jacob. Quiere decir que se reconoce como descendiente legal y directa. Yeshua entonces le respondió, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El agua del pozo de Jacob podrá tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto nosotros lo podemos probar hoy. Sin duda, sin duda. Miren, yo les digo, en estos 20 años que yo llevo en las raíces hebreas, yo lo he podido ver de una manera, pero digamos que 100%, no sin cambio. Yo, de las personas que yo he conocido por mucho tiempo, yo sé decirles sin que me digan nada, no más como por la actitud, por las palabras, por el comportamiento, por todo. Yo sé decirle qué relación tiene con Yeshua. Yo no, ni soy profeta, ni es que estoy, no. Es simplemente la persona que empieza a dejar a Yeshua, esa persona empieza a morir espiritualmente. Tiene mucho conocimiento en la cabeza y bla, 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 y mucho conocimiento, pero su corazón deja de tener esa pasión por el Eterno, deja de tener esa pasión por Yeshua, deja de tener esa pasión por el mensaje. Todo se vuelve una religiosidad allí fría, llena de arrogancia, de cosas, pero el cambio es inmenso. Esa fuente de agua viva solo permanece en la medida en que nosotros recibamos ese matán y nosotros que sigamos creyendo en Yeshua, como dice la Escritura. Por Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed y venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál marido? O sea, nosotros pudiéramos decir, bueno, pues como él es la palabra de Elohim, pues él sabe el pasado, el presente, el futuro nuestro. Pero aquí está hablándole de algo muy interesante, porque le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Yeshua le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, pero el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿A qué hace referencia? Puede ser que literalmente estuviéramos hablando de una mujer que hubiera tenido los 5 maridos y que ahora esté viviendo, digamos, como en una unión libre con otro. Pudiera, no tendría nada de raro para que ella que no ha entendido todavía el proceso diga que él es profeta. Pero ¿de qué está hablando Yeshua? Que es lo que nosotros tenemos que entender. Estamos hablando de la casa de Israel. Recuerde que esta mujer nos está representando la casa de Israel y está representando a la casa de Israel sometida a los diferentes gobiernos que han dominado a Israel hasta ese momento. Fíjense. En ese momento, ¿quién gobernaba en Judea? Roma. Y Roma no es el marido, no es el verdadero esposo tampoco. Entonces, pudiera estar hablando a nivel general, a nivel particular de la vida de ella, pero a nivel general de la casa de Israel, de la que tiene 5 maridos y todavía está con otro, nos está hablando digamos que de fornicación, y que en el caso de la mujer de la casa de Israel nos habla de toda la fornicación espiritual que hubo. Recordemos que cuando el Eterno le dice, por ejemplo, al profeta Oseas que busque la esposa, que busque a Gomer, le dice que se busque una mujer prostituta, porque esa mujer va a representar a la casa de Israel también. O sea que él le está diciendo, bueno, ustedes, sí, está hablándole a la casa de Israel, está diciendo,
tantos maridos ha tenido porque de todas maneras se ha sometido a diferentes dominaciones de los pueblos y aún el que tiene hoy tampoco es su marido. ¿Qué tiene que hacer entonces? ¿Cuál es el mensaje acá? Él tiene que conocer ahora el verdadero, digamos, el verdadero novio y venir en el único plan del Eterno para el encuentro de la novia. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el encuentro, acabamos de ver que el encuentro con Rebeca, el encuentro con Raquel y el encuentro con la mujer samaritana, nos representa el encuentro con la novia del Cordero y siempre tiene que ocurrir al pie del pozo que es la Torá. Tiene que estar en obediencia y tiene que ser de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Como vimos, las tres novias cumplían con ese requisito. Dice, le dijo la mujer, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Aquí pues trata el tema que les estoy diciendo, que es el tema de conflicto entre ellos. Y Yeshua les dijo, mujer, pongan atención a esto. Esto es de las cosas más hermosas que nosotros podemos comprobar. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Fíjense, nosotros estamos al final de los tiempos. Pasaron, imagínense, ya van mucho más de 2000 años desde este evento. Nosotros estamos viviendo por la voluntad del Eterno al final de los tiempos. Y nosotros sí podemos comprobar estas palabras. Cuando le dijo Yeshua, mire, el punto de discusión de ustedes es si la adoración es en el templo de Jerusalén o si es acá en el monte Gerizim. No se preocupe, que ese templo de Jerusalén va a ser destruido y no va a quedar de él ni piedra sobre piedra. Así que le dice, va a venir, la hora viene, ya se acerca la hora, cuando ni en Gerizim ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Adoraréis al Padre. Entonces sigue diciéndole, vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, le está diciendo, vea, ni aquí, no me preocupe que ni aquí ni en Jerusalén, el templo de Jerusalén también va a ser destruido. ¿Dónde lo vamos a ir a adorar? En donde quiera que nos encontremos, porque la casa de Judá también fue dispersa por las naciones por casi 2000 años y la casa de Israel, pues sí, con mayor razón, siguió dispersa, siguió expatriada y dispersa entre las naciones. Entonces, fíjese, estas palabras se cumplieron. Todavía hoy estamos ya a punto de comenzar el 2020 y el templo no aparece por ningún lado, aunque desde 1948 Israel es de nuevo nación. Pero Yeshua dijo, no lo van a adorar ni aquí ni allá. Si ya en 1948 se hubiera vuelto a construir el templo, estas palabras hubieran sido mentira, porque ya la adoración hubiera vuelto otra vez a Jerusalén. No, lo que está diciendo Yeshua, nosotros lo podemos comprobar hasta hoy. Entonces le sigue diciendo, vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, está equivocada, en otras palabras, porque ya sabemos que, claro, que el punto de adoración es Jerusalén, el templo es en Jerusalén y no en Gerizim. En Gerizim tenemos nosotros es que ver si aceptamos la bendición o la maldición. Ahí es donde tomamos la decisión. Dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Es decir, en otras palabras, nosotros tenemos razón, es en el templo de Jerusalén, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. ¿Dónde es que vamos a seguir adorando y a través de qué? A través de la salvación que viene de los judíos. ¿Cuál es la salvación que viene de los judíos? Miremos la promesa. Génesis 49:8. Génesis 49:8 o Berechit 49:8 nos dice que no se quitará el cetro de Judá hasta que llegue Shiloh. ¿Quién es Shiloh? El Mesías. Es decir, el cetro, el punto de salvación, recordemos que salvación es estar bajo las alas del Todopoderoso que guarda a su pueblo Israel, el que no se adormece ni duerme. Entonces le dice, la profecía decía, no se quitará el cetro de Judá hasta que llegue el Mesías.
Ahora, él es el Mesías, ella apenas lo va a reconocer, pero él está diciendo la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque el Mesías nacería de la casa de David. El Mesías nacería en Judá, que tendría el cetro hasta que él viniera. Lo que en otras palabras le está diciendo es la confirmación de las profecías que se tenían que cumplir. El Mesías tiene que ser de la casa de David, la casa de David es la casa de Judá. Por eso la salvación viene de los judíos. Ahora, una cosa que es muy importante de advertir, la salvación viene de los judíos por esto, porque la palabra dice que el Mesías nacería en la casa de Judá. No es que cualquier judío nos sirve a nosotros de salvación. Ellos son nuestros hermanos. Todos necesitamos salvación. Y se los digo porque hay personas que consideran la palabra de alguien que diga ser judío como si fuera infalible, como si, no, porque la salvación viene de los judíos. Entendamos, es porque el Mesías nacería en la casa de Judá, como pasó. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, ahora sí entendemos. Si el monte Gerizim ya no va a ser el sitio, porque él ya le dijo, ustedes están equivocados. Nosotros tenemos la verdad, el monte de adoración es el monte Moriah, el monte de Sión donde está el templo. Entonces le dice, pero va a venir un tiempo en el que no va a haber templo tampoco en Jerusalén. Dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso toca ¿con quién? Con nosotros. Con nosotros. Nosotros, aunque sabemos que el templo va a ser construido de nuevo, aunque sabemos el sitio, aunque nosotros sí creemos, como cree la casa de Judá, que ese es el sitio, pero nosotros que estamos todos en la dispersión y aún la misma Judá que está en Israel, tiene que adorar al Eterno en espíritu y en verdad. En espíritu, que quiere decir a través del Rúa, a través de ser despertado, digamos, de ese sueño, de esa muerte espiritual en la que estábamos, y en la verdad que es que la palabra del Eterno. Recordemos que el mismo Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, nosotros ya no tenemos el templo para ir. Nosotros en el interior, en este momento, aquí a través de la internet, desde su casa, desde su alcoba, desde su cama, usted puede adorar al Eterno en espíritu y en verdad. En espíritu porque lo pida y reciba el Rúa de santidad, que es el regalo para la novia, para que lo guíe a toda verdad. Y en verdad, porque hoy estamos conociendo la Torá. Así que nosotros somos parte de este cumplimiento. No tenemos un templo donde ir, ni lo tiene tampoco Judá. Entonces dice, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Le dice, porque Dios, o sea, Yahweh es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nosotros no necesitamos el templo para adorar a Yahweh. No necesitamos el templo, lo va a necesitar de nuevo el Mesías, porque va a reinar desde allí, porque allí se hacían los sacrificios, porque allí se hacía todo. Pero una vez que vino Yeshua, él cumple, él es el sacrificio para siempre, el sistema termina, y hasta que el Mesías regrese, vuelve otra vez a levantarse el tercer templo. Ahora, fíjese, ¿por qué nos está enseñando esto? Dice, porque Yahweh es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nosotros no tenemos imágenes para ir, nosotros no tenemos un sitio específico. Nosotros cuando vamos a Jerusalén, ir por ejemplo, delante del muro, pues es una experiencia maravillosa. ¿Quién dirá que no? Porque sabemos que esa era por lo menos la parte más oeste del templo. Era una partecita del templo, esa parte del muro. Está bien, y uno va y uno se emociona, pero
no es, allí no es que estamos pensando que nosotros desde aquí no podemos adorar, porque el Eterno es espíritu, Él está por todas partes porque se está levantando Israel, es ese remanente de Israel de todas las partes del mundo. Entonces, no se puede, nosotros sabemos la función del templo, pero no se puede volver un ídolo el templo no se puede volver un ídolo, que entonces no hay templo, no tenemos nada que hacer. Como hay mucho de enseñanza dentro del mismo pueblo judío. Por ejemplo, les doy un ejemplo de esto, que hay necesidad de entenderlo. Ustedes han visto que los tzitziot tienen una ordenanza en la Torá que dice que deben tener un hilo azul. La mayoría del pueblo judío no, lo usa blanco, solo con las tiras blancas. ¿Por qué? Porque están de duelo por el templo. Prefieren el desobedecer al Eterno porque están de duelo por el templo. Entonces, eso no tiene sentido. El Eterno es el Eterno y el Eterno ordenó que era azul, y si era azul, pues es azul y punto, y se acabó. Si hay templo o no hay templo, qué rico el día que haya templo. Ustedes se imaginan que cuando vuelva el templo, nosotros vamos a poder ir allí y ver a Yeshua mismo reinando desde el templo. O sea, es que eso es algo tan grandioso que ni lo alcanzamos a imaginar. Pero por el momento, entendamos algo. Desde nuestro corazón, desde nuestro sitio, podemos adorar, podemos servirle en espíritu y en verdad. Tenemos que aprender la Torá y tenemos que pedir ese regalo. Dios entonces le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, o sea, aquí sería el Mesías también. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Entonces, él le dice, bueno, ella finalmente le dice, bueno, el día que venga, por lo menos ella creía en la llegada del Mesías, le dice, cuando Él venga nos aclara. Entonces Yeshua le dice, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías, el que habla contigo. No muchas veces Yeshua se identificó como el Mesías así tan claro, pero a la casa de Israel le dice, yo soy el Mesías. ¿Qué fue lo que nosotros aprendimos cuando ni siquiera conocíamos la Torá? Fíjense, nosotros ni conocíamos la Torá, nosotros qué fue con quién nos encontramos nosotros antes de conocer todo la Torá y la identidad y todo, con Yeshua. A nosotros alguien nos dijo, en aquel tiempo no conocíamos el nombre hebreo, y alguien nos dijo, ¿usted quiere tener un encuentro con Jesús? Y nosotros dijimos, sí, queremos tener un encuentro con Jesús. Bueno, vamos a hacer una oración de fe. Y los que hicimos la oración de fe, de verdad, invitando a Jesús a que viniera a nuestra vida, allí empezó esa relación profunda con Él, porque a la casa de Israel se le revelaría el Mesías, cuando a la casa de Judá se le revelaría la Torá en un principio. Ya al final, la casa de Israel conocerá la Torá y la casa de Judá conocerá el Mesías. Y ya cuando las dos casas conozcamos las dos cosas, vamos a ser unidos. Pero fíjese, nosotros, ¿qué fue lo que conocimos? Que Jesús era el Mesías. Nosotros supimos esto, yo soy el que habla contigo. Ese encuentro, digamos que si nosotros fuéramos esa mujer samaritana, ese encuentro lo tuvimos el día que nosotros recibimos a Jesús en nuestra vida, el día que Él cambió nuestra vida, el día que nos permitió nacer de nuevo, como estudiamos en el estudio anterior. Entonces Él le dice, yo soy el que habla contigo. Ahí marca el principio de lo que va a ser la casa de Israel. La casa de Israel conoce al Mesías y después va a conocer la Torá como la estamos conociendo. ¿Sabe qué es lo triste? Que muchos que conocieron al Mesías hoy lo niegan porque quieren seguir en la ruta de la casa de Judá. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué habla con ella? Entonces la mujer dice, dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, que se fue a anunciar, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Mesías? ¿Qué fue lo que nosotros hicimos por años? Bueno, yo no sé ustedes cuántos años. Yo que ya estoy ya con tanta edad, les digo,
yo tengo por lo menos 40 años de estar detrás de la gente diciéndole, conozca al Mesías. Ahora le estoy diciendo, conozca la Torá también, porque la conocí hace 20, pero me pasé 22 años, 22 o 42, me pasé 22 años diciéndole a la gente, a todas partes donde podía ir, en cualquier ciudad, en cualquier país donde me invitaban, a donde yo fuera, ¿qué era lo que yo les estaba diciendo? Vengan a conocer al Mesías. Él transformó mi vida, Él puso mis pies sobre roca, Él enderezó mis pasos, Él puso un cántico nuevo de alabanza, todos esos cambios que se presentaron en la vida nuestra. Estábamos haciendo lo mismo que estaba haciendo la mujer samaritana que nos representa a nosotros. Venga, este Mesías me ha dicho todo cuanto he hecho. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. O sea, ellos estaban en otro paseo, ellos eran muertos de hambre y estaban pendientes del tema. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Cuál es esa comida que él tenía que comer? Ahora nosotros sí la sabemos. Que nosotros no la entendíamos. ¿Cuál era? El Seder de Pesach. ¿Por qué el Seder de Pesach? Porque en Pesach él iba a ser el cordero de Elohim que quita el pecado, porque él iba a sellar el nuevo pacto con su cuerpo y con su sangre. Y él lo dijo cuando levantó el pan, que dijo, este es mi cuerpo. Cuando él levantó el vino, cuando dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Él estaba hablando del nuevo pacto. ¿Con quién se sella el nuevo pacto? Con la casa de Israel y la casa de Judá. El nuevo pacto no es con los gentiles, el nuevo pacto no es con una iglesia gentil, ni es con la iglesia cristiana. El nuevo pacto es con la casa de Judá y la casa de Israel. ¿Por qué lo sabemos? Hebreos 8:8, que confirma Jeremías 31:31. Entonces él le dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. O sea, él estaba pensando en ese Seder de Pesach, en ese Seder donde él abre definitivamente la puerta para que la casa de Israel pueda regresar otra vez a ser parte de Israel. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos cometido un pecado de muerte. Cuando dejamos la Torá y la identidad israelita en el pasado, nuestros antepasados, cuando hicieron eso, cometieron un pecado de muerte y legalmente no teníamos manera de volver otra vez a ser parte de Israel, solo porque él llevó ese pecado y pagó con su vida. Recuerden, la paga del pecado es muerte. Yeshua muere por nosotros y él resucita y nos da la oportunidad de entrar otra vez a ser parte del pueblo que el Eterno escogió. Por eso él les dice, esa es la comida que yo tengo que comer. Siempre que estamos en el Pesach, ¿qué decía el apóstol Pablo? Cada vez que ustedes recuerden que hagan la partición del pan y del vino en conmemoración, o sea, recuerden la comida que él comió, que nos permitió a nosotros volver a ser parte de Israel. Sin Yeshua no hay manera. No hay manera. Todas estas personas que por ignorancia dejan a Yeshua y no, que ya Yeshua no. Nosotros nos queremos hacer conversión al judaísmo. Olvídese, eso no tiene ninguna validez delante del Eterno. Porque la única manera es a través de Yeshua, que pagó el precio legal de nuestra falta. Entonces los discípulos le decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Los pobres seguían en la luna de Valencia. Ellos no tenían ni idea que estaba hablando. Yeshua les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es la voluntad del que me envió? Recuerden que Israel se divide en las dos casas por voluntad del Eterno. Recuerden que cuando uno está estudiando inclusive la división de las dos casas, en los libros de los reyes o en los libros en todo el Tanakh, nosotros vemos que cuando hubo un intento por parte de los reyes de unificar el reino, el mismo Eterno les decía, por voluntad mía, yo dividí las dos casas, porque era la manera de lograr
que la simiente de Abraham, Isaac y Jacob, es decir, la descendencia física, llegara hasta lo último de la tierra. Uno se quedaría conservando allí la Torá y conservando la identidad israelita, y todo el resto se irían hasta lo último de la tierra y después serían recogidos. Entonces, mi comida, ¿cuál es? O sea, él sigue pensando en ese Pesaj. En ese Pesaj, el Eterno me mandó a mí a morir. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su propio Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, es todo el proceso del que Yeshua nos está hablando acá. Y que acabe su obra. ¿Cuál es la obra? Darle la opción al mundo de recibir en toda nación hasta lo último de la tierra, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, el hecho de que ellos vinieran como sal y luz, ya trayendo la semilla, para que todo el que crea en el Elohim de Israel, sea que sea la descendencia o que sean gentiles, como en el caso de los egipcios, pero crean en el Dios de Israel, sean injertados en el olivo santo, y que al final, cuando Yeshua regrese, va a reinar con el pueblo Israel. Israel es el pueblo que va a estar en la presencia de Dios para siempre. La prueba que con las puertas que tiene la Nueva Jerusalén, las 12 puertas con los nombres de las 12 tribus. Así que todo es absolutamente claro. Dice, no decid vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí que yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Qué quiere decir? Que con la presencia de Yeshua aquí en la tierra, cuando el Eterno lo envió a través de Miriam, cuando el Espíritu de Santidad se posó sobre Miriam, y nace la palabra del Eterno hecha hombre, es porque ya él viene a buscar esas ovejas. Los campos están blancos, los campos están listos, ya esa simiente se fue. Ahora venimos a recoger toda esa cosecha. Ahora venimos a recoger, porque ¿cuánto tiempo había pasado desde Asiria hasta este momento? Y 2000 años más hasta hoy. Y estamos en todo ese proceso. El que ciega, dice, recibe salario y recoge fruto para vida eterna, pero el que siembra goce juntamente con el que siembra goce juntamente con el que ciega. Aquí venían unos a recoger y los otros a sembrar. Nosotros que recibimos de los apóstoles también como misión, ir a sembrar la semilla, a ir a llevar la semilla, que es lo que hemos hecho por tantos años. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que ciega. Hay personas llamadas para sembrar, hay personas llamadas para cegar. Entonces dice, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. ¿Por qué no lo labraron ellos? Pues porque la división de las dos casas se dio desde el tiempo de Jeroboam. Esto desde el tiempo de Salomón. Ellos no fueron los que ocasionaron todo eso. Ellos venían ahora a recoger toda esa cosecha. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó con ellos 2 días. Atención, mire, yo digo que la cosa más espectacular que hay es la palabra de Elohim. Las escrituras son, yo es que no, le digo que me puedo volver cansona con eso, pues que yo no puedo entender a la gente que se dedica en internet a decir, porque los errores que tiene la escritura, a hablar de las escrituras cuando son perfectas. Mire, se quedó con ellos 2 días. ¿Por qué se quedó con los samaritanos 2 días? ¿Cuánto tiempo se quedó Yeshua con nosotros, que somos la casa de Israel? 2 días, 2000 años. ¿Cuándo comenzó ahora todo este proceso de restauración? Después del año 2000. Después de 2000 años, 2 días, un día como 1000 años, 1000 años como un día. En esos 2000 años, ¿con quién permaneció Yeshua? Permaneció con la casa de Israel, no con la casa de Judá.
En los últimos tiempos, la casa de Judá ha venido conociendo al Mesías, pero por esos 2000 años estuvo solamente con la casa de Israel. Entonces, esto lo había anunciado cuando en la parábola del samaritano. Ustedes recuerdan que dice en Lucas 10, dice del hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Qué significa descender de Jerusalén a Jericó? Que le había dado la espalda al Eterno, porque Jerusalén es la ciudad del Eterno. Y Jericó, que representa la ciudad del pecado. Entonces, eso éramos nosotros, le habíamos dado la espalda a Jerusalén y nos habíamos venido al mundo. Entonces dice, y cayó en manos de ladrones que lo despojaron. Eso mismo hicieron con nosotros, nos enseñaron barbaridades, nos pusieron acá todo esto y lo dejaron medio muerto. Medio muerto, ¿por qué? Recordemos que Ezequiel 37 dice que vuelve a la vida, o sea, esos huesos secos vuelven a la vida. Aconteció que descendió un sacerdote y viéndolo pasó de largo, pasó un levita. ¿Por qué la casa de Judá? El sacerdote y el levita pertenecen a quién? A la casa de Judá. ¿Por qué no hicieron nada con el samaritano? Porque eso no era el plan de Yahweh. No era que fueran ni odiosos, ni esto, nada, es que ese no era el plan del Eterno. El plan del Eterno, ¿cuál era? Y miren cómo se cumplió. Un samaritano que iba de camino vino y fue movido a misericordia. ¿El samaritano es de qué? De la casa de Israel. Entonces dice, se acercó, vendó las heridas, le puso aceite y vino y lo puso en la cabalgadura y lo llevó al mesón. Y sacó ¿cuánto? 2 denarios. Un denario era el pago por el trabajo de un día. Entonces, ¿cuánto le dijo el samaritano el samaritano allí a quien representa? Yeshua y la casa misma de Israel. Entonces le da ¿cuánto? 2 denarios. Le pagó ¿por cuánto? Por 2 días. Y le dijo al mesonero, cuídamelo. Y lo que gastes de más, te lo pagaré cuando regrese. Yeshua regresó exacto en el 2000, no regresó, vamos en el 2020. Entonces, ¿qué le dijo Yeshua en otras palabras? Mire, cuídeme esta casa de Israel que representaba a este hombre que bajó de Jerusalén a Jericó, cuídemelo por dos días, por 2000 años, por 2000 años. Y cuando yo regrese, el poquito de tiempo, porque yo creo que el regreso de Jesús está muy pronto, ese tiempito se lo voy a pagar. Es decir, él no dijo regreso exactamente en 2 días, literalmente en 2 días, dijo 2 días y un poquito. Así todo esto se cumple, que se quedó Yeshua 2 días con los samaritanos, se quedó 2000 años con nosotros y nos dijo que él iba a regresar después de 2 días, un poquito. Entonces muchos creyeron en él y decían a la mujer, volviendo acá a la samaritana, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Mesías. Aquí ya todo el grupo de samaritanos creyó que él era el Mesías. 2 días después se fue y se fue ¿a dónde? A Galilea. ¿Galilea de qué? De los gentiles. Lo mismo que sucedió hoy. Por los 2000 años estuvo Yeshua con nosotros. Hoy nos lleva ya de regreso, hoy está recogiendo toda la casa de Israel. Porque Yeshua mismo dio testimonio de que profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque ellos habían ido a la fiesta. Aquí ya vuelve a Galilea de los gentiles, ya pasa toda esta explicación para la casa de Israel, para la mujer samaritana, y regresa a los galileos. Ellos por qué estaban siguiendo a Yeshua? Por las señales, porque él estaba limpiando los leprosos, porque él estaba sanando a los enfermos, porque él estaba resucitando a los muertos, porque él estaba sanando la lepra, que nunca se había dado ese caso en Israel. O sea, ellos estaban viendo los hechos porque eso era lo que decía el Mesías. Ahora la pregunta es, los judíos estaban viendo lo mismo. Estaban viendo que resucitaba muertos, que limpiaba leprosos. ¿Y cuál fue la decisión? Perseguirlo y más bien tratar de callarlo. ¿Por qué? Porque no era el tiempo todavía. Ellos fueron cegados también por el Eterno para que se cumpliera toda la recolección de Israel. Nosotros tenemos que entender el proceso de Judá para no tener
animadversión contra ellos, sino entender el propósito del Eterno, y tampoco para volverlos unos ídolos como se están volviendo hoy, sino para mantenernos en balance, amándolos, pero entendiendo el plan del Eterno. Cuando vino a Galilea, entonces, bueno, lo recibieron. Vino Yeshua otra vez a Caná de Galilea. Recuerda que vimos el estudio donde había convertido el agua en vino. Y en Capernaum, un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo, oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Yeshua le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Aquí está hablando de lo que él estaba viendo. Con los gentiles quieren señales. Traslademos eso a la iglesia cristiana. Traslademos eso a la iglesia cristiana. Miren, nosotros perdimos, hubo un tiempo en que veíamos muchas manifestaciones de Yeshua, muchos milagros y señales, y veíamos sanidades. Yo misma, yo personalmente fui sanada de una manera milagrosa de un tumor que me resultó estando joven, empezando mi vida en la silla turca. Fui sanada de una manera milagrosa cuando ya estaba a punto de una cirugía. Vimos señales, pero grandiosas. Yo puedo contarles a ustedes testimonios de todo lo que vimos, pero ¿qué fue pasando con el paso del tiempo? Que ya la búsqueda de señales y no de la escritura y no de la verdad se convirtió en que había que hacer casi un circo en las iglesias. Nosotros vimos cómo, y si eso se ha destapado mucho a través de las redes, cómo se inventaban líquidos que cambiaban con químicos y con cosas. O sea, porque esto de que lo único que quería eran señales y milagros, entonces se volvía como la única fuente de atracción. Y se perdió el rumbo, y se perdió el norte, y se cayó en el engaño. Aquí Yeshua le está diciendo: si ustedes no ven señales, no creen. O sea, ustedes tienen que creer porque creen quién es Él. Nosotros tenemos que creer en Yeshua porque sabemos que Él es la palabra de Yahweh, que Yahweh es el creador del cielo y de la tierra. Nos haga el milagro o no nos lo haga, no importa. Igual lo amamos, lo adoramos, lo buscamos porque Yahweh es el creador del cielo y de la tierra. ¿Cuántas personas conocen ustedes que porque no se hizo un milagro le dieron la espalda? Ay, no, yo le pedí tanto y no, ya me cansé y me fui. O sea, solamente, ¿qué era lo que se estaba buscando? ¿Qué es lo que dice Yeshua? Ustedes tienen que creer, aunque no vean las señales, pero la tienen que creer es quién es Él y cuál es su inmenso poder. Yeshua le dijo: ve que tu hijo vive. El hombre creyó a la palabra de Yeshua y se fue. Cuando descendían, los siervos salieron a recibirle y le dijeron: tu hijo vive. Entonces él le preguntó: ¿a qué hora? Dijo: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entendió que era la hora en que Yeshua le había dicho: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que creer? En las señales, no, las señales las podemos tener porque la bendición sigue en pie. Hoy todavía Yeshua sana, hoy todavía Yeshua libera, aunque eso, ustedes han visto que eso se ha acabado, ya casi nadie quiere hablar de esto, pero sí, el poder del Eterno es para siempre. Ahora, pero ¿en qué dice Yeshua que tenemos que creer? En la palabra, en la palabra. ¿Y cuál es la palabra que tenemos? Las escrituras. Por eso les decía ahora, yo no puedo entender, a no ser que sean antimisioneros, esas personas que se dedican a hablar en contra de la escritura. Ay, no, porque los errores que tiene, porque son 20,000 errores, porque son, y dele con que hay errores. A mí que me los muestren, porque yo llevo 20 años enseñando ahora en las raíces hebreas, libro por libro, como ustedes lo han visto, y ustedes no ven ningún error. Hay versículos añadidos, hay todo lo que quiera, pero el versículos añadidos que están anotados. Pero las escrituras no tienen errores, que tienen diferentes maneras de decir la cosa, pero nos dicen exactamente lo mismo.
Ahora, ¿en qué tenemos que creer? En la palabra. Porque si nosotros no creemos que las escrituras son la palabra revelada por el Eterno, que es con palabra viva de Elohim, pues apaguemos y vámonos. Porque si lo que vamos a creer es en Wikipedia y en y en todas las cosas escritas por los hombres, ¿qué estamos haciendo? Entonces dice, él creyó con toda su casa. ¿Por qué? Porque le creyó a la palabra de Yeshua. Nosotros somos testigos de ese tiempo final. Nosotros somos testigos de que las profecías se están cumpliendo al pie de la letra, literalmente, con fechas, con todo. Yeshua dijo 2 días se dieron. En 2 días, el profeta Oseas le dijo, después de 2 días, en la casa de Israel volverá a la vida. O sea, en los 2000 años, los 2 días, la casa de Israel volvió a la vida. Nosotros somos testigos de la validez de la palabra del Eterno. Así que cuando dice, cuando esta segunda señal hizo Yeshua, bueno, ya se fue de Judea a Galilea. Pero fíjense, yo les quiero dejar porque ya aquí termina este capítulo. Y yo les quiero dejar con esta reflexión. Tenemos muchas cosas que aprender. Usted todavía no entiende bien las 2 casas de Israel. Por favor, dedíquese a estudiarlo. Hoy hay muchos maestros diciendo que no, que las 2 casas de Israel no existen, que son judíos y gentiles. Mentira. Aquí lo estamos viendo en este pasaje. Es imposible. Él está hablando de la casa de Israel. No vayan por camino de gentiles, no vayan por camino de samaritanos inicialmente, vayan a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no dijo a las de Judá que están aquí conmigo. Las 2 casas de Israel son una verdad. Estúdienlo de Génesis a Apocalipsis. Si les sirve de algo, les recomiendo el estudio número 1 y número 2 de mi muro de YouTube, que es toda la sustentación libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo me tomé el trabajo hace ya muchos años de hacer ese estudio libro por libro, palabra por palabra. Me leí las escrituras, las estudié, no las leí, las estudié de principio a fin, solamente mirando el tema de las 2 casas de Israel. Así que, conclusión de todo este tema, necesitamos entender las 2 casas de Israel. Necesitamos entender el tiempo profético en el que nosotros estamos. Ya pasaron esos 2 años, estamos de regreso otra vez. Y por último, necesitamos creer en las escrituras. Miren, cállenle la boca a todo el que venga a crearles a ustedes dudas de las escrituras. Por favor, confróntelo, diga, demuéstreme cuál es, pero no se crean todo esto que no, hay 20,000 errores. Ay, sí, hay 20,000 errores. No, muéstrame que era uno. Que yo tuve esa experiencia de preguntarle a la persona, dígame siquiera uno de los 20,000, y me gané fue un regaño de parte de, un regaño, no, un insulto de parte de esa persona, pero no fue capaz de hacerlo. Así que mire, yo les digo, si nosotros no permanecemos firmes, si nosotros no tenemos una escritura, una palabra viva de Elohim, nosotros no tenemos nada en qué basarnos. Creamos en la escritura. Lo que me están enseñando está en la escritura, yo lo puedo leer, entonces lo creo. Si no está en la escritura, no lo crean. ¿Por qué lo vamos a creer? Porque vamos a creer en lo que diga cualquier hombre si nosotros tenemos una palabra fiel y segura. Yo los invito en la próxima semana al siguiente capítulo de Juan. Esto les digo que vamos a estar aprendiendo en cada capítulo así el tema, todo el Tanakh reflejado en las palabras del apóstol Juan. Que el Eterno los bendiga, que sigan disfrutando la fiesta de Hanukkah, que estamos en este tiempo. Que el Eterno y cualquier pregunta, saben que me pueden escribir a mi correo lilianahunter@gmail.com o a través del mismo Facebook. Y que el Eterno nos bendiga y que el Eterno nos siga llenando del Rúa, que nos dé ese regalo, ese matán, ese regalo de la novia, que nos siga llenando del Espíritu Santo, porque ese es el que nos permite a nosotros caminar en la verdad. El Eterno nos bendiga, nos guarda y feliz noche. Shalom para todos. Bendiciones.